Vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura. Buenos días, buenas tardes, buen cuidado. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Somos Cuyay, Somos Ternura, un programa que llega a ustedes gracias a las señales de U Cuenca Radio Universitaria. Este es un espacio pensado para reflexionar y fomentar una cultura de cuidado desde nuestras prácticas cotidianas. Mi nombre es Steven León, estudiante de psicología, y estoy muy alegre de tenerles aquí en este nuevo episodio. Y en esta ocasión me encuentro con mi compañero Nicolás. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Todo muy bien, Steven. Aquí, una vez más, en la radio, siendo parte de esta experiencia, y estoy muy entusiasmado de formar parte de esto. Y a continuación se nos viene algo muy especial, ¿cierto, Steven? Así es, el día de hoy tenemos una entrevista y como hemos, en el sentido de los últimos programas, estamos ya por terminar la primera temporada de este programa Somos Cuyay, Somos Ternura. Entonces, en ese sentido quisiera preguntarte, Nico, ¿qué se ha convertido para ti ahora Cuyay, teniendo esta perspectiva ya no solo del centro de referencia, sino también de la radio? Oye, buena pregunta. Bueno, últimamente, compaginando todas mis experiencias con todo este tema de la psicología y entrando a los grupos de, por ejemplo, en el taller de psicología social, psicología educativa, Ujú. me he dado cuenta de muchas cosas de que no lo había visto antes, de cómo el aprendizaje, esos momentos de educación y todo eso no le damos tanta importancia y que al final del día es demasiado importante. Y siento que todo esto de Cuyay se ha impregnado en mí y me ha dado otra visión, ¿no? Como que, wow, estoy pasando por alto esto. Entonces, esto se me hace súper especial, una nueva perspectiva que no lo tenía antes y pues es un punto a favor a este proyecto. Sí, totalmente. Y más que nada también creo que algo importante es darle un uso también productivo a las vacaciones, más allá de que todos los que conformamos el equipo Cuyay tenemos nuestras responsabilidades, algunos trabajamos, algunos tenemos otras actividades, pero también creo que es importante usar estos momentos para participar en proyectos. Y como tú mencionas, creo que este proyecto ha tenido una gran incidencia no solamente en la parroquia en la que se trabaja, sino también en nosotros, también en los que conformamos el equipo de Cuyay. Entonces, en este sentido, querido Nico, ¿te parece si es que empezamos el programa con una frase del día, como lo hacemos en todos los programas? Claro que sí. El verdadero aprendizaje sucede cuando el niño se siente emocionalmente seguro, porque el cerebro aprende mejor cuando el corazón está tranquilo. ¿Qué opinas de esta frase, Nico? Wow, aquí veo que, bueno, a la final todo es el aprendizaje y la educación que nosotros, nuestros padres o nuestros cuidadores nos dan. Entonces, esto va mucho de la mano a todo este tema de la regulación de emociones, de conocerte a ti mismo y sobre todo a esos cuidadores y cuidadoras que nos están viendo, de que hay que respetar las emociones, hay que vivirlas, hay que sentirlas y sobre todo no hay que reprimirlas, porque está dicho que las emociones positivas fomentan el aprendizaje efectivo y todo este movimiento de la paternalidad positiva va mucho de la mano con esto de cuidar a nuestros hijos, saber lo que están haciendo, fomentar estos pequeños eh, como hábitos de miras esto con buena cara, dar premios, reforzadores positivos. Entonces me parece súper bien esto de la educación. Sí, y sobre todo es algo que lo mencionábamos hace algunos programas cuando teníamos aquí a Iván, el catequista de la comunidad de San Miguel, en la que hablábamos de la importancia de de la adecuada gestión emocional, de lo que se habla de la inteligencia emocional. Entonces, más bien, como tú mencionas, Nico, es una frase muy interesante. Y precisamente el tema del día de hoy, denominado Somos Cuyay, Voces de la Comunidad, tendremos una entrevistada que conforma el equipo de Cuyay, que dentro de sus prácticas
de la carrera. El anterior ciclo estuvo en el Centro de Referencia de Cuyay, que el día de hoy, más que nada, vamos a tener una conversación sobre cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido sus principales aprendizajes, entre otros. ¿Qué te parece el tema del día de hoy, Nico? Me parece súper esencial y como que vamos reivindicando a nosotros, mostrándonos a nuestro equipo lo que estamos haciendo, lo que nos ha quedado, lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo de este proyecto que se está dando. Entonces me parece súper chévere que fomentemos este tipo de espacios y sobre todo dar a conocer esas voces de nuestro propio proyecto mismo para ver qué nos cuentan, con qué nos dicen, qué tienen para compartir, ¿no? Entonces vamos a un pequeño corte. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Bueno, y después de este video introductorio que nos llama la atención sobre todo el tema del aprendizaje y las emociones, hoy ha llegado nuestra invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña Ale Montanesa, estudiante de Psicología de la Universidad de Cuenca, que es parte del proyecto Cuyay. Entonces, Ale, te damos la bienvenida. Muchas gracias a todos. Creo que es sumamente importante como que compartir la experiencia que hemos vivido, porque fue una experiencia muy linda, la verdad. Aprendes más de los niños y de la comunidad que en sí, o sea, como que aplicas tan la carrera como es. Es como que ellos te enseñan más a ti que de lo que tú tienes para enseñarles a ellos. Chévere, Sami. Más bien, de igual manera, bienvenida a este episodio del día de hoy de Somos Cuyay, Somos Ternura. Estamos muy alegres de tenerte aquí el día de hoy. Quisiera preguntarte más primero para empezar, ¿cuál fue tu rol dentro del proyecto Cuyay? ¿Qué fue lo que hiciste en la comunidad? Junto con 2 personas más, yo me encargaba principalmente del centro psicosocial. Bueno, esa es una historia un poquito larga. Inició primeramente como un centro psicosocial, pero a medida que íbamos avanzando se hizo como que un estudio de caso y nos dimos cuenta que lo que la comunidad necesitaba era un centro psicopedagógico, porque había demasiadas falencias, tanto en el ámbito educativo, o sea, social también, pero más en lo educativo. Entonces, por eso fue como que evolucionando el centro y se convirtió en algo más educativo, de refuerzo académico y de apoyo escolar. Perfecto, Sami. Muy bien. De hecho, yo también actualmente estoy en ese mismo centro, aprovechando mis vacaciones. Y sí, ahora que lo mencionas, sí veo algunas falencias ahí. Entonces, sí va acuerdo al nombre como centro sería pedagógico. Psicopedagógico. Exacto. Bueno, y sobre todo en tu experiencia con esto del proyecto, ¿cuáles son los aprendizajes más esenciales que te han quedado del proyecto y que personalmente te han servido mucho en tu vida cotidiana?
Ya, lo principal sería el trabajo con los niños, la verdad, porque era algo que prácticamente no teníamos experiencia. La psicología no está muy alejada a lo que es con los niños, pero sí, o sea, teníamos cero experiencia en cómo es trabajar con los niños, cómo gestionar sus emociones y también con el trabajo con los padres, porque sí es verdad que varias veces asistimos a charlas para los padres de familia y ahí también se iban dando cuenta de que hacía falta reforzar en aspectos de las emociones, de que los papás se centren en cómo comunicarse con su hijo, porque hacía falta eso. Hay mamás que incluso trabajan todo el día y no tienen ese espacio para conectar con su hijo. Entonces, hay varias dificultades en ese aspecto. Es por eso que al ser un centro psicopedagógico, o sea, sí social, pero más pedagógico, las mamás tenían como que su respiro, la verdad, porque eran mamás que trabajaban todo el día y no podían a ver, sentarse y decirle a los hijos, mire, tienes que hacer este deber, y como que apoyarles en todo eso. Entonces, ahí había dificultades, o sea, era todo encadenado. Si es que las mamás no tenían ese tiempo para estar con sus hijos, entonces luego no cumplían con las tareas y sí. Entonces, había menos rendimiento académico, más dificultades, o sea, en cuanto a notas y todo eso, porque vemos que estamos en un sistema educativo en el que funciona más el equilibrio de las notas, de que si es que no tienes 10 9 8 es como que ya fracasaste en el mundo educativo. Entonces eso, o sea, no se dan cuenta de que a veces las mamás, sobre todo en las escuelas fiscales, si es que nos vamos a la realidad, es un sistema en el que 40 niños trabajan por aula e incluso las profesoras, o sea, no alcanzan para darles la misma atención a cada niño, sabiendo que cada uno tiene capacidades distintas y eso, entonces era como que algo más especializado en el centro. Entonces nos guiábamos en cada niño y viendo qué necesidades tenían sobre todo. Chévere, Sammy. Y a mí me llama mucho la atención de tu respuesta sobre esta interrelación entre diversos factores. No solamente esta intervención psicosocial se hace desde solamente aspectos sociales, sino también desde lo educativo. Y más bien esto luego se correlaciona con otros elementos y de alguna manera, como tú también mencionas, se libera la carga del cuidado. Entonces, porque claro, o sea, siempre el cuidado y dentro de los ejes del proyecto se habla de esta sobrecarga del cuidado, o si lo vemos con incluso algunos términos más psicológicos de este burnout de cuidado, este burnout que sufren lamentablemente sobre todo las mujeres, sobre todo las madres, y como tú mencionas, este alivio que sea este apoyo y esta intervención, este apoyo psicosocial y psicopedagógico en el caso del centro de referencia, creo que es muy, muy valioso. En tu caso, Nico, ahora creo que tú también estás en el centro de referencia. ¿Cuál creerías que son también tus principales aprendizajes en el proyecto? Bueno, ya cabe recalcar que yo he estado en el proyecto, o sea, he ido a ese centro psicosocial, que me parece full bien el nombre psicopedagógico, como unos, ¿qué será? Desde que iniciaron las vacaciones, como unas 3 semanas por ahí. Entonces, yo he tenido la oportunidad de interactuar con varios niños a la vez, porque justamente esto de Cuyay están haciendo como un periodo de voluntariados. Entonces yo también accedí y me llama la atención porque a veces llegan tantos niños y es como que más niños que personas que se podría decir cuidadores, ¿no? Entonces es como esta sobrecarga, todos los niños te dicen a la vez, juguemos, ya acabé los deberes, esto, no sé qué, esto y lo otro, puedo ir al parque, no sé qué. Y se me hace súper chistoso porque yo no estoy acostumbrado a eso. O sea, es mi primera interacción en un centro parecido. Entonces, aprendizajes en sí me llevo a full, como autorregularme, el poder decir así, no puedes hacer esto, primero acaba los deberes. Y como me pone mucho a prueba, como que, wow, tengo la capacidad de decir esto, de hacer esto. Toda esta fortaleza de que, wow, estos niños dependen académicamente de lo que yo les diga, tengo que ayudarles para que aprendan, ¿no? Porque me mandan full deberes, entonces yo tengo que estar pendiente de uno, del otro, del otro. Entonces esto me pone mucho a prueba y me hace darme cuenta de que, wow, estos centros son esenciales y no deberían faltar. O la universidad tiene que poner como que ojo a estos pequeños espacios donde las parroquias, donde se encuentran este tipo de niños que necesitan ayuda, que tienen algunas falencias. Entonces, esto me hace dar cuenta de que, wow, tenemos que poner el ojo ahí. Justamente cuando estábamos evaluando el aspecto del proyecto, sí nos dimos cuenta que esto no es responsabilidad de la academia,
es como que nosotros estamos asumiendo un papel que no nos debería tocar. Esto es algo que les hace falta a los ministerios, sobre todo educación y todo eso, porque estos centros deberían estar ahí para los niños que los necesitan. O sea, sí, por añadidura nosotros lo creamos, pero sí hace falta de que el ministerio se ponga como que las pilas ahí y diga, esto hace falta, y hace falta el refuerzo académico, porque como dije, el sistema educativo es muy deficiente. Totalmente. Sí, Bueno, entonces, volviendo al tema, me he dado cuenta de que me han informado de que todo esto, el proyecto Cuyay, viene de la mano con la carrera de género, de sociología, de trabajo social y orientación familiar. Entonces, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu trabajo interdisciplinario con todas estas materias y experiencias que nos puedas contar sobre el proyecto? Bueno, lo que más había como que una interrelación era en los talleres, porque también, como les dije, se hacían estudios de campo y se veían cuáles eran las necesidades de las 3 parroquias, tanto San Miguel, San Pedro y Rácar. Dakar. Bueno, nos dimos cuenta, o sea, de que estaba principalmente instaurado el machismo. Y como les hablaba, o sea, yo más dije lo del cuidado de las mamás porque todo el cuidado está relegado a ellas. Los papás es como que se centran en solo ser proveedores y se olvidan de que vienen hijos, la verdad. Entonces las mamás, o sea, también trabajan, o sea, no es de que no hacen nada. También trabajan y hay como que esa sobrecarga. También hemos creado talleres con los chicos de trabajo social, género, desarrollo, sobre todo enfocado a lo de entregar estrategias a los papás para cómo también ellos regular sus emociones y transmitir eso a sus hijos. También talleres sobre el alcoholismo, porque vemos que al ser una parroquia rural, está también sumamente instaurado el consumo de drogas y todo eso. Entonces, los niños son como una esponjita y van percibiendo todo. No sé si es que tú te has dado cuenta de lo que están haciendo los deberes. A veces si tú como que ya te ven como que estresado así, ellos se dan cuenta de todo, se dan cuenta de absolutamente de todo. Si ya te ven como que cansado, profe, ¿por qué estás cansado? O, profe, ¿qué te pasa? Profe, ¿qué pasó? Hoy se te ve más triste, algo así. Entonces como que ellos se dan cuenta de todo, son como una esponjita que ven todo. Sí, es verdad. Entonces, los niños se dan cuenta de absolutamente todo. Y es por eso que desde la niñez, porque me encantó la parte del video que decía de que te marca positiva o negativamente. Y es muy cierto que están relacionados los recuerdos con las emociones. Entonces, se debe de trabajar desde pequeños y es por eso que se impartieron los talleres con los chicos de las otras carreras. Chévere, chévere, Sammy. Yo, en cambio, cuando estaba dentro del proyecto, también creo que coincido en mi experiencia con lo que tú dices sobre esta corresponsabilidad de que quizás no solamente se haga desde este enfoque de la psicología, sino también creo que es muy importante este enfoque de género que nos dan los chicos de la carrera de género y desarrollo, o en este caso ahora que ustedes están con sociología. Cuando yo hacía prácticas no estábamos solo nosotros y los de género ya. Entonces, creo que igual es importante este trabajo interdisciplinario porque te da diversos enfoques. O sea, creo que igual dentro de la carrera de psicología uno se va haciendo a la idea de este enfoque de género, pero ya con los compañeros de género y desarrollo, o sea, este tema de la corresponsabilidad familiar, de que no solamente se encargue la madre del cuidado, sino también es algo de la familia, es algo, es el cuidado no solamente se debería encargar la madre, lamentablemente a nivel mundial, latinoamericano, ecuatoriano en general, pasa eso y es precisamente algo que sé que quiere cambiar. Y algo que me encantó de tu respuesta, Sammy, fue lo que tú dices de el entregarles estas herramientas. Porque yo creo que he mencionado esta frase algunas veces en el programa de que no se le puede culpabilizar de que las familias no viven de esa forma porque lo elijan, sino porque es la única forma en la que saben vivirlo. Entonces creo que lo que tú mencionas del entregarle estas estrategias creo que es lo más clave. No se puede culpabilizar, no se puede decir, no, pero es que las familias son así, tal cual, sino más bien es, ok, entendemos que las familias sean así, las causas son más que porque ellos quieran, son causas estructurales, son causas históricas, sociales, incluso lo que tú mencionabas al inicio, Sammy, de quizás no hay la adecuada intervención por parte del Estado. Entonces, y todas esas cosas, entonces no se le puede culpabilizar, no se puede decirle que el padre de familia, él es culpable y solamente él es el culpable de que pase esto, sino más bien es algo que tiene causas más allá de lo que se ve. Entonces, creo que ahí lo que tú mencionas de estas herramientas y que se construyen de manera interdisciplinaria son claves. Entonces, quisiera también preguntarte, ¿y
Claro, tú nos mencionas que no haces solamente este trabajo más que con la comunidad, haces con los niños, pero quizás te has tenido algún acercamiento en el trabajo con la comunidad o solamente con los niños. Sí, bueno, o sea, sí era fundamental, sobre todo como te comentaba, los talleres, Ujú, porque ahí también se les brindaba estrategias a los papás de cómo ayudarles en las tareas, porque tenemos en cuenta que los papás tampoco tienen un alto nivel educativo, entonces no es ujú, como que pueden ayudarles profundamente en las tareas. ujú, Quizás hasta incluso desconocen de ciertos temas, hablando en el ámbito educativo, ujú. y no tienen igual el acceso, aunque dirían ustedes, estamos en pleno siglo XXI, hay igual personas que no tienen el acceso a dispositivos electrónicos, al internet, a servicios básicos, entonces sí se les dificulta, la verdad, grandemente como que sentarse, más que todo el tiempo, Ujú. para sentarse y decirles, eso tienes que hacer o en eso te puedo ayudar. Chévere. Bueno, como respondiendo a tu pregunta, sí, más sería lo de los talleres, Ujú. ese acercamiento y con los papás al momento de brindarles también estrategias para enseñar a los hijos. Sí, sí, al inicio mencionábamos el programa que teníamos con Don Iván y claro, él nos mencionaba sobre la importancia no solamente de que estos trabajos se hagan, que como que ellos digan, bueno, ya necesitan algo de esto, vayan ahí al centro de referencia, sino él nos mencionaba mucho, sobre todo desde su rol de catequista, el que la misma comunidad sea esta red de apoyo, el que la misma comunidad sea el apoyo, es que como que, a ver, yo te doy el apoyo que esté en mis manos, pero si es que ya algo que no te puedo ayudar, pues bueno, tenemos este centro de atención. Entonces, ahí lo clave es que no solamente sea algo de la madre, sino en primer lugar también sea algo de la familia, también sea algo que sea una corresponsabilidad familiar, y lo clave también de Cuyay es que sea una corresponsabilidad comunitaria. Entonces, sobre todo esto es un poco más fácil trabajarlo en las comunidades rurales, porque es como que Ujú. hay todavía un poco más de unión. No sé si es que tú has visto que, o sea, en los rurales todavía hay un poquito más de que se conocen entre vecinos, de que se saludan. Seguramente los niños, más allá de que sean conocidos por las escuelas, son conocidos porque son vecinos. Entonces, ese elemento creo que hay que potenciarlo y sacarle provecho. Y creo que lo clave ahí es el que sea una red de apoyo. ¿Qué opinas de eso, Sammy? Sí, de hecho, mencionando eso, no sé si tú te diste cuenta de que incluso hay niños que vienen juntos porque son vecinitos, entonces, Sí, y sí, ya sí, se van sí. juntos también por lo que Sí, viven así cerca y Ujú, todo eso. Y justamente por eso el centro psicosocial se construye en base a la comunidad. Las donaciones, la mayoría de cosas que hay ahí se construyó gracias a la comunidad. Fueron donaciones de las personas mismas. em, y a veces es sorprendente porque los que menos tienen son los que más llegan a aportar. ujú. Entonces es eso lo mejor porque lo que está en la comunidad es de la comunidad, la verdad. Que ellos mismos han dado. Sí, 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 me totalmente. parece súper interesante porque que tocaste justo ese tema, pero yo veo algo muy esencial que es la unión que se tiene. O sea, nosotros pensamos que no, que ya la educación está en decadencia, la sociedad también, pero yo veo esos pequeños cambios, esos pequeñas circunstancias de que la comunidad en sí quiere como avanzar, quiere mejorar. Por ejemplo, como tú dices, el hecho de que llegan muchos niños juntos y también yo me he topado con casos de donde a veces los papás, bueno, me pasó la semana anterior, donde se olvidaron literalmente de un niño. Y nosotros tuvimos que empezar a llamar a la mamá, al papá, y el niño, no, 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 yo vivo aquí cerca, y le tuvimos que dejar al niño en la casa. Ajá, entonces también hay algunas falencias, y justamente esto viene acorde a la pregunta que te quiero hacer, de cómo tú, analizando esto y según tu percepción, ¿qué rutas nos podrías dar como para mejorar el proyecto? Ya. Lo principal, no percibirlo como algo que sustituye el cuidado, Ujú, porque a veces se puede pensar de que, como tú dijiste, le dejo ahí a mi hijo y ya verán ujú, qué pasa con él. Lo principal es que los papás se den cuenta de que les estamos ayudando con estrategias y que ellos también, o sea, como que sepan como que distribuir ese trabajo, pero en familia, no solo dejándole a la mamá, porque incluso hasta los hermanos mayores les dejan el trabajo. Entonces tampoco está bien como que parentalizar a los niños. Y bueno, más estrategia sería eso, como que dividir el trabajo equitativamente, viendo las capacidades de cada quien y no tampoco decir de que el centro ya es una forma de sustituir el cuidado de los papás. Exacto. chévere. Creo que eso es fundamental lo que dices de que no se puede sustituir, no es que simplemente, es que es lo mismo, no es
decirle, bueno, ya la madre se encarga de cuidado y ella. Creo que acá hay que tener cuidado de que no llegue a eso de, hay ese centro de referencia y otra vez responsabilizar allá. Entonces, creo que esa es una propuesta muy, muy interesante, muy linda, sobre todo también, no sé si es que en tu caso, Sami, o en el caso de Nico, pero cuando yo, por ejemplo, hacía prácticas, yo veía que quizás la comunidad era un poquito resistente a trabajar estos temas. Creo que en general se normaliza primero que la mujer sea la que cuide y es como que, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Y por qué hay que cambiar de esto? Mejor veamos otras cosas, mejor veamos la inseguridad, mejor veamos que los niños solamente pasan en el celular. Me acuerdo clarito que cuando estábamos socializando el proyecto, una señora se paró y nos dijo, yo no le veo la importancia en estos temas, ¿por qué no mejor trabajamos en que los niños, ellos pasan solo en el celular? Mejor trabajemos en eso. Entonces creo que también, no sé ustedes si es que vieron esta dificultad que por ejemplo yo vi, que creo que se debería quizás trabajar un poquito más, de que quizás la comunidad, si bien tú mencionas de que se han involucrado, de que dan donaciones, lo cual es muy lindo y me alegra mucho por el centro, pero creo que quizás desde mi perspectiva creería que también se debería desestigmatizar estos temas. Y creo que a veces es como que, ¿por qué hablar de estos temas? Justamente por eso nos asociamos con la catequesis, Ujú, para que no sea como que temas tabús, sino es como una escuela para padres. Entonces, quieran o no, suena muy a obligación, pero quieran o no, los papás tienen que asistir a esas charlas para que su hijo pueda hacer la confirmación, la primera comunión y todo eso. ujú, Entonces, de cierta manera sí les ha servido bastante, porque ya, o sea, obviamente teníamos conversaciones con los niños para ver cómo va evolucionando y si nos decían que, bueno, no en todos los casos, ujú. porque sí hay también resistencias como tú mencionas, pero sí, o sea que el trabajo sí se ha ido como que distribuyendo de mejor manera, o sea, sí se va avanzando poco a poco, la verdad. Y creo que es más sobre todo lo de la catequesis, porque a los papás les tocaba, la verdad, quieran o no escuchar esas charlas. Ya. Entonces, ellos mismos se acercaban a nosotros luego a hablar y decir, sí, yo me he visto un poco que me hace falta esto, me hace falta el otro. Ujú, Entonces, ellos mismos se acercaban a decir qué puedo mejorar, qué puedo hacer. ujú. Entonces, había ese interés de los papás, la verdad. Chévere, qué lindo. Aquí la catequesis para nosotros también cuando estábamos en prácticas era, si es que no era por ellos, no podíamos, en nuestro caso así hicimos el diagnóstico, o sea, Ujú, si no era por ellos, nosotros no podíamos llegar a la comunidad y decir, vamos a hacer esto. Entonces, como tú dices, es algo clave que si bien al inicio es algo por obligación, ujú, creo que lo que se espera es que luego ya no sea, ya me toca ir, porque cuando estábamos haciendo la presentación de resultados, algunas personas decían, esta es la reunión de la catequesis de mi hijo. Y claro, entonces, claro, la reunión no era tanto para tocar temas de la catequesis, sino más que nada para hacer la presentación de resultados de diagnósticos del proyecto. ujú. Entonces, algunas personas cuando estaban firmando el registro de asistencia nos decían, pero esto no tiene nada que ver con la catequesis, o esto, ¿de qué tiene que ver con que mi guagua va a hacer el bautizo? Ujú. Entonces, es como que, como tú mencionas, pero yo sí creo y espero que el proyecto siga trabajando. Y esto tampoco creo que se puede esperar que la familia, la comunidad de un día para el otro Exacto. se rompa por completo este estigma del cuidado, de la feminización del cuidado, que se rompa este estigma de que no solamente es algo individual, no solamente es algo familiar, sino también puede ser algo comunitario. Entonces, creo que es algo creo que hay mucho trabajo por hacer. El proyecto tiene un camino muy largo, pero creo que lo que se ha avanzado es algo también que esperemos que a la comunidad les haya ayudado mucho. Y Sami, también quisiera preguntarte sobre qué cambios crees que has tenido tú dentro del proyecto. ¿Qué ha cambiado en ti gracias al proyecto? Bueno, como mencionó al principio, sí creo que desarrollas tú mismo estrategias para saberte autorregular, sobre todo, como yo decía, la paciencia, Ujú, porque sí hay demasiada estrés, demasiadas emociones que surgen en ese momento, porque quizá no puedes ayudar a todos al mismo tiempo, no los puedes ayudar de como quisieras. Tú tienes las estrategias, pero al momento de aplicarlas, sí, aunque uno es psicólogo, aún así no puede estudiante de psicología, aún así no es perfecto. exacto. Entonces no es como que diga, soy estudiante de psicología. No, o sea, cada uno tiene Claro. sus luchas internas Ajá. también y tiene Claro. que saber autorregularse. Entonces, es más de eso, saber que estás trabajando con niños a los cuales Ujú, puedes impactar. Entonces, saber trabajar con calma y también con los papás, como que también ser un poco fuerte al ujú, decirles, mira, o sea, si es que usted no hace esto, ujú, nada va a funcionar. Porque a veces los papás se lo toman muy a la ligera, o ujú. sea, creen que un niño se cría solo. Entonces, sí, de ser un poco directa con los papás y con los niños tener paciencia. Sí, en ti, Nico, ¿qué crees que ha Sí, cambiado? completamente. Aparte de lo que dije, bueno,
un caso es que los padres llegan así al finalizar así la jornada y nos dicen, sí le jalo las orejas, no se preocupe, ya sabes, si no cumple, le da nomás así con el cuaderno. Yo, no, si no se cría. Entonces es súper chistoso al mismo tiempo ver cómo tienen esta percepción, pero también al mismo tiempo alarmante, porque te das cuenta de el método de crianza, básicamente, del niño. Entonces ahí tú puedes sacar tus conclusiones, pero también sí nos hemos topado con los casos de que, por ejemplo, se acercan padres a decirnos, ¿sabe qué? Siento que está mi hijo fallando en este aspecto, ¿nos podría ayudar? ¿Qué podríamos hacer? Entonces nosotros ahí damos como ese método, como una ruta. Les podemos decir que se vayan aquí al centro cinco educativo, creo que era, para un examen, como que para una prueba de psicología educativa. Ujú. Entonces, ahí como damos unas pautas para ayudarles para el progreso, para el bien común. Y también algo que mencionó Sami, me gusta mucho esto de la alianza que tiene con la catequesis, con la escuela y con sí la universidad, porque, wow, me parece perfecto cómo se alían para un bien común. De hecho, la semana anterior, algunos de mis compañeros de la escuela se acercaron y nos dijeron, queremos, si nos pueden preparar un taller sobre el bullying. Entonces, mis compañeros así, ay, como que eran nuevos, así, recién tercer ciclo, dijeron, bueno, ya, sí podemos, sí, démosle con todo. Entonces, es un aprendizaje mutuo. Y como dije antes, es para el bien común. Sí, sí, totalmente. En mi caso, no, seguramente les pasó también, pero creo que el cuestionarme sobre las propias prácticas dentro de mi familia, sobre la feminización del cuidado. Porque yo me acuerdo que cuando estábamos teniendo las primeras capacitaciones del proyecto, era como que, chévere, qué interesante, que creo que sí es muy importante trabajar esto en la comunidad. Pero uno llegaba a la casa y se daba cuenta de que uno tiene interiorizado y normalizado estas prácticas. Y no sé, eso seguramente también les pasó. Entonces, claro, es primerito romper con estos esquemas que uno tiene desde las mismas prácticas dentro de la familia. Que entonces personalmente creo que eso es de los principales cambios que he tenido en mí. Entonces uno mira la dinámica familiar desde otra forma. Uno ve y dice como que no, a ver, yo también, o sea, tengo que hacer esto, no porque tenga que ayudar, sino porque también es responsabilidad mía. Entonces no sé si es que les pasó eso a ustedes. Sí, justamente en mi casa somos 4 mujeres y Ujú, un varón. Entonces, al principio sí es como que, bueno, mi papá, o sea, me sorprende la verdad. Él desde chiquito, o sea, ujú. hace más así por poco que mi mamá y cosas así. Ya. O sea, eh, entonces sí uno se da cuenta y dice como que quizá lo que habla es una cosa y lo Ujú, que incluso vamos creciendo, porque por el simple hecho de ser, es algo que está instaurado en la cultura, la verdad. ujú. Entonces no es algo como que se pueda cortar y ya. Es algo que hay que ir cambiando ese pensamiento de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que está bien y lo que está mal. Y como tú dices, no es cuestión de que el hombre ayude en la casa, em, sino de que él también tiene responsabilidades porque vive en la misma casa. Totalmente. Entonces, eso me parece súper chévere. Ujú. Y es algo que no se, como digo, no se corta con tijera y se acaba. Ya. Es algo que tiene que irse trabajando poco a poco. Sí, sí. Sí, me parece súper reflexivo de tu parte. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, este espacio, para ti, la pregunta importante, ¿qué se te viene a la mente o cuál es tu significado de la palabra ternura del proyecto? Bueno, creo que es literal cuidar con ternura, porque desde pequeños nos, como tú dices, nos indican de que quizá todo es violencia y dices como que la manera más rápida es con gritos, maltratos y todo eso. O sea, quizás sí es la manera más rápida, pero no es lo que está bien. A veces la paciencia, como que el ir trabajando, incluso las emociones de los papás principalmente, porque un niño no aprende a autorregularse si es que no ha visto que el papá se autorregule. Un niño no aprende que está bien llorar si es que no ve que su papá está llorando. Porque a Ujú. veces los niños, o sea, ven a los papás y desde chiquitos escuchan, no llores porque ya saben por qué. No llores porque le van a tachar como una persona extraña o algo así. Ujú. Entonces, creo que es lo principal, como que los papás sepan sentir sus emociones y vivir las emociones para que un niño también sea capaz de reconocerlas. Chévere, Sammy. Muchas gracias
todos tus comentarios del día de hoy, por compartirnos tus aprendizajes, tus experiencias y toda tu perspectiva que has tenido dentro del proyecto. Te agradecemos mucho por estar con nosotros el día de hoy. Nos vamos a un corte, nos vamos al siguiente parte de la entrevista y muchas gracias, Ame. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presta atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Listo, entonces ahora nos encontramos en el apartado de los tips de cuidado. Entonces, a continuación, les presentamos. Sí, y mientras nos ayudan con los tips de cuidado, quisiera hacer un pequeño comentario de la entrevista. A mí, francamente, me gustó mucho la entrevista. Creo que el escuchar estas voces comunitarias, estas voces del equipo que hemos trabajado en la comunidad, me parece que es fundamental. Entonces, más bien creo que es muy, muy chévere. Me encantó la entrevista con Sami, la perspectiva que tiene de ella sobre que también se hace un trabajo en la comunidad desde lo pedagógico, desde lo educativo. Entonces, creo que eso es clave. Entonces, no sé a ti qué te pareció la entrevista, Nico. Sí, a mí, de hecho, Steven, tener este contacto con una persona que también ha pasado en ese mismo centro psicosocial, igual que yo, me hace reflexionar de lo que de verdad está pasando y también su visión. Entonces, es de suma importancia porque ayudar a construir todo esto, cómo se desenvuelve el proyecto y escuchar las voces del proyecto mismo. Entonces, wow, me parece espectacular cómo nos ayudan. Perfecto. Y ahora sí vamos con los tips de cuidado. Bueno, en el caso del día de hoy vamos a hablar sobre algunas frases machistas. Entonces vamos con la siguiente imagen. Que, claro, Sami mencionaba mucho de que a veces se transmiten estos estereotipos de género. Entonces, esta primera frase machista nos dice: el hombre llega hasta donde la mujer quiere. ¿Qué opinas de este tip de cuidado? De esta frase, Nico, perdón. Bueno, aquí entra el tema de los límites que se tienen, no solo al nivel de si es hombre o mujer, sino cómo se desenvuelve tu rol en la sociedad, ¿no? Si tú estás acorde con lo que dice la otra persona, si tú estás en una relación y llega un tipo de comportamiento que pone al borde tus límites, entonces aquí deja mucho de qué hablar. También dice: esto pone toda la responsabilidad en las mujeres y hace creer que todos los hombres son seres incapaces de tomar decisiones y controlarse. Exacto, es como que se culpabiliza a las mujeres. Es como que si es que pasa algo es culpa de la mujer, porque es ella la que no puso límites. Entonces también se pone límites no solamente la mujer, sino también el hombre, y se entiende estos límites y se comprende y no se pasa de la línea, como se dice. Entonces creo que eso es muy importante. La siguiente frase nos dice: el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿Qué opinas de la frase, Nico? Bueno, aquí pasando al ámbito feminista, como que las mujeres se dan su espacio de yo te apoyo,
somos mujeres, una red, ¿no? Que me parece perfecto, me parece una maravilla. Entonces, como aquí dice, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, me viene mucho a la cabeza esta idea de el peor enemigo del pueblo es el pueblo, porque existen como que algunos pensamientos así de estos sesgos que se tienen, estas malas ideas que se tienen sobre la mujer que puede repercutir negativamente a las otras personas, que me parece fatal. O sea, tú poniéndote en este lugar siendo esta misma persona, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está tu percepción sobre ti mismo y las personas de tu mismo género? Entonces, Sí, wow. totalmente. Y aquí creo que algo que quizás creo que no solamente debería ser algo feminista, sino más bien este enfoque de género se debe transversalizar absolutamente en todo, desde las prácticas cotidianas, como por ejemplo el cuidado, que es lo que hace Cuyay, todo, en la academia, en el deporte, en un montón de cosas. Y aquí, como tú mencionas, Nico, lo que se hace es que se invalida a estas otras formas de violencia. Es como que a la mujer la violenta a la mujer y se acabó. Que sí, que puede pasar, pero no es la única forma de violencia. Exacto. Sobre todo en el caso de las mujeres que sobre todo sufren una violencia estructural, es una violencia que tiene sus causas profundas a nivel social, a nivel histórico, a nivel cultural, es algo que se ha transmitido de generación en generación. Entonces, no se puede simplemente reducir y decir el hombre no hace nada y simplemente el enemigo de la mujer es otra mujer. Entonces, claro que igual es algo que, como mencionaba Sami, se debe ir deconstruyendo estos estereotipos poco a poco. Pasemos al siguiente. Las mujeres conducen peor. ¿Qué te viene a la mente? A ver, esto creo que es algo muy, pero yo sí creo que son de los estereotipos más instaurados en la sociedad cuencana ecuatoriana. Totalmente. Creo que es de los más, de verdad, creo que yo lo he escuchado un montón de veces. Uno entra a redes sociales y ve memes, videos, TikToks, Reels, lo que sea, que hacen referencia a esto. Entonces, en este caso, se nos presentan unas estadísticas de México que dice que 7 de cada 10 accidentes de auto son responsabilidades del hombre. Entonces, claro, o sea, no sé, o sea, me parece que es algo que igual tiene que irse deconstruyendo, que no simplemente es algo que sea parte de las mujeres, que solamente las mujeres, sino más bien creo que es algo que, eso, no sé tú qué opinas, Exacto, Nico. porque, o sea, yo este estereotipo de aquí lo he escuchado infinidad de veces. Por no decirte que creo que era hace unos pocos días, estaba con mi tía Ujú, y estábamos cogiendo taxi. ujú, Entonces había una fila de taxis y había una mujer, Ujú. taxista. Entonces yo dije, este está más cerca. Levanté mi mano ujú. y mi tía dijo, no. Yo, ¿por qué? Es mujer. Y entonces yo dije, ¿qué tiene que ver eso? Sí. Entonces mi tía dijo, no, es que no, yo quiero llevar Salva a la casa. Yo me quedé, no tiene nada que ver eso, o sea, ¿qué tiene que ver? Pero son de manera inconsciente que dicen eso y se queda tan arraigado a la cabeza, a la mente. Entonces, como dices tú, hay que ir deconstruyendo este tipo de pensamientos, dar a conocer que todos somos capaces de hacer las cosas y simplemente por ser diferentes no quita nada, todos somos iguales. Sí, o sea, creo que igual tampoco en este caso se puede culpabilizar a tu tía. Es que es lo mismo, es que es lo que pasa con todo esto. Es algo que seguramente ella lo escuchó y lo aprendió. Lo que hablábamos con Sabi, lo que nos decía que los niños son como las esponjitas, todo lo que hablamos sobre este aprendizaje social desde la teoría. Es como que, y se aprende, y luego estas conductas se normalizan y se asumen como una verdad Como absoluta. hechos, Es exacto. como que así es un axioma, es así ha sido y siempre será así. Y que claro, como te digo, Nico, creo que es algo que no se puede culpabilizar, en este caso a tu tía y en este caso yo también al montón de familiares, al montón de amigos que he escuchado que se menciona esto, sino más bien es algo que, entendiendo que no es culpa de ellos, son cosas que tienen que irse cambiando y que, Totalmente. como decía Sammy, no es algo que se puede cortar con una tijera y hasta aquí llegó estas ideas, estos estereotipos y no hay más, sino es algo que debe ir deconstruyendo. La siguiente frase mechista nos dice, los hombres son más racionales y las mujeres emocionales. Aquí se tiene
este pensamiento, ¿no? Volvemos a lo mismo de que los hombres no pueden llorar, los hombres no son más fuertes, los hombres no tienen que hacer esto, tienen que proveer, tienen que hacer tales y tales, tales y tales cosas. Ujú. En cambio, las mujeres, como que todo esto viene a base a todos estos pensamientos, a estos retrógrados que se han dado. Entonces, queda como la mujer así emocional. Ujú. Pero, como tú dices, aparte de esto de que tenemos que ir deconstruyendo, ir concientizando a la gente de que no, todas las emociones tienen que influir, si están ahí, Ujú. tienen que darse a conocer. Entonces, Exacto. todo esto me parece absurdo, estas frases que se tienen aquí y que repercuten de manera full negativa. Sí, sí, sobre todo, siempre cuando se habla de los hombres son más de esto y las mujeres son más de esto, y se trata de justificarlo desde, o sea, yo he escuchado que es así y yo lo replico. Y yo hace algún tiempo leía un libro sobre psicología de las individualidades. Y aquí algo muy lindo que se hablaba es que, claro, o sea, hay diferencias, sí. El problema es, y también se justificaba un poco sobre el racismo, sobre todas estas partes de discriminación, lo xenofóbico, el racismo, lo homofóbico, un montón de cosas, que lo que se dice es que se justifica estas diferencias para decir que algo es mejor que otro. En este caso, que se justifica que el hombre es más racional, o sea, es más inteligente, tiene más capacidad de pensar, más capacidad analítica. Y claro, la mujer, como es más emocional, se Emocional, debe encargar de otras cosas, como por ejemplo el cuidado. Entonces, cuidado, claro. claro, o sea, hay diferencias. En este caso de esta frase no lo es, pero esas diferencias no implican que algo sea mejor que el otro. No implica que el hombre debería enfocarse en tales cosas o la mujer en Claro. tales cosas. Entonces, sino más bien lo bonito de esta psicología de las individualidades, lo bonito de estas diferencias entre hombres, entre mujeres, que sí, las hay, pero eso no implica que se les debería asignar un rol por estas cosas. No significa que se le debería limitar algunas cosas o que se le debería simplemente relegar ciertas cosas. Exacto. Entonces, estos han sido los tips de cuidado del día de hoy. Creo que hemos visto un tema muy interesante, que más que tips de cuidado han sido frases machistas, que han sido un poco de cosas que tendríamos que ir cambiando como sociedad. Creo que sobre todo, tanto como tú como yo coincidimos que el más común es esto de que las mujeres conducen mal, de que si es que está un montón de tráfico, voy pasando, ya, es que de ley es una mujer la que está manejando. Y así como estos que en teoría parecen invisibles, que llegan a ser incluso micromachismos, se deberían ir cambiando. O sea, como vamos Completamente. diciendo todo el día, todo este programa, es algo que toma tiempo, es algo que no se hace de un día para el otro, es algo que, imagínate, Cuyay lleva, me parece que ya va unos 7, 8 meses dentro de San Pedro, desde que al menos comenzamos nosotros. Sí, unos 10 meses más o menos, y es como cuando ya se comienzan a ver estos cambios de lo que nos decía Sammy, de que quizás ya no les pasa lo que me pasó a mí, de que estábamos presentando el proyecto y nos dijeron, no, a mí no me aparecen estos temas, no veo por qué hay que trabajar esto, y los culpables son los niños, porque los niños pasan en las redes sociales. Y claro, entonces es bonito ir escuchando en este caso, en algunos programas anteriores, a Don Iván, en este caso a Sammy, entonces en el anterior programa a Isa que nos comentaba, es el ir viendo cómo estas cosas, como para la comunidad ya va asumiendo quizás un rol más de corresponsabilidad de cuidado, que ya no es como que bueno, la mujer es la que cuida y se acabó, que ya no es, ya el asunto es de la familia, solo de la mujer y hasta ahí quedó, sino es algo que va más allá. ¿Tú qué opinas, Nico? Exacto, como ya deshacernos de esta brecha inmensa que se existe de que no, la mujer esto, porque viendo también estas frases que en la actualidad, o sea, si están aquí es porque de verdad sí hay bastantes. Todo este tipo de micromachismos, frases homofóbicas, Ujú. entonces todas estas cosas que repercuten de manera negativa, entonces esto tiene que ir disminuyendo. ¿Y cuál es el primer paso? Primero, la reflexión, la concientización. Entonces, lo que está haciendo Cuyay se me hace un paso demasiadamente grande y que lo deberían ir aplicando, como hablamos en el caso en la entrevista con Don Iván, Ujú. de que se vayan involucrando este tipo de personajes políticos a instaurar centros psicosociales
más arduos en distintas zonas que de verdad lo necesitan. Entonces, se me hace súper interesante. Sí, sí, totalmente. Y creo que eso va de la mano del tema del día de hoy, que son las voces de la comunidad, que en este caso tuvimos a Sami y hace algunos programas de Don Iván, que es algo de que no se puede, que está incorrecto decir intervenir en la comunidad, no se interviene en la comunidad, lo que se hace es, se hace un acompañamiento y la misma comunidad es quien va dándose cuenta, pero uno no puede esperar el que de la nada digan, el que una persona se despierte y diga, hoy creo que mi esposa no debe cuidar a los hijos. No es así, no es tan fácil. Entonces, más bien es algo que se debe ir construyendo de manera conjunta, no de manera vertical, sino de manera horizontal, que es algo que al menos de este ciclo que pasamos es algo que me quedó clave, así como el hecho de que no se puede esperar que la comunidad cambie por sí solita, y más bien se encuentra estas fortalezas, que lo adecuado es cuando la familia, cuando la comunidad mismo se da cuenta y dice, a ver, pasa esto, yo quiero cambiar esto. Y qué lindo escuchar que a Sami nos comenta que algunas personas se acercaban. Y qué lindo, porque esa es la intención del proyecto. La intención no es obligarles a que vengan a los talleres, sino ya, ok, van a los talleres, pero también entienden, dicen, qué chévere, creo que estas cosas deberíamos cambiar. Y eso me parece fundamental, porque, y haciendo relación a estas frases machistas, a veces cuando uno habla de la violencia de género, la violencia de la mujer es la violencia física, psicológica, en primer lugar la física, es hasta ahí lo que mucha gente es como que llega a la violencia. Ya quizás por ahí algunas personas más se habla de la violencia psicológica y hasta ahí en cambio. Pero también hay más tipos de violencia. Hay la violencia económica, esta violencia económica o patrimonial, gineco-obstétrica, o sea, y diversos tipos más de violencias que en este caso están en la normativa ecuatoriana. Pero algo que sí no se habla mucho es esta violencia del cuidado, es esta feminización del cuidado. Que es algo que no se toca, que como mencionábamos con Sami, que mencionamos en este proyecto y los anteriores chicos, Anthony y Angélica, también se mencionaba, que es que el cuidado queda a las mujeres y hasta ahí, y es así como ha sido, así será y así es. Entonces es algo que se debe ir deconstruyendo. Sí, es verdad. Además, siento, o sea, de mi perspectiva, una falencia que deberíamos fortalecer es concientizar a los padres, a los cuidadores sobre los tipos de violencia, Uh-huh. qué hacer en caso de tal, qué hacer en caso del otro. Entonces, lo que mencionó Sami me parece súper importante, de que también el proyecto se ha involucrado con esto de la catequesis y ha hecho como formular a los catequistas, implantando estas especie de requisitos, se diría, ¿no? Uh-huh. Para poder lograr alcanzar este sacramento, tienen que ir a esta reunión, así que no sé qué. Entonces, esto es como un movimiento de que puede cambiar algo cognitivamente en los padres para que digan, no, mi hijo merece esto, mi hijo puede que pase por esto, tengo que prevenir, tengo que actuar de esta manera, voy a capacitarme, y ver este avance que tienen los padres de preguntar, de reflexionar lo que están haciendo, lo que están pasando en sus casas, me parece perfecto y que es un pasazo. Totalmente, Nico, totalmente. Y más bien, para ir un poco cerrando el episodio del día de hoy, quisiera sintetizar todo lo que hemos visto el día de hoy. Creo que hemos hablado mucho de la necesidad de la comunidad. No se puede trabajar en la comunidad sin la comunidad. Suena algo un poco ilógico, pero es cierto. No se puede trabajar en la comunidad si es que la comunidad no está consciente de esto. Entonces ahí es donde entra lo lindo, el escuchar en este caso a Sami sobre cuál ha sido su experiencia, cómo ha visto estos cambios, las voces desde los niños, como mencionan ellos, los padres, los cuidadores, mencionar que incluso como son vecinitos, van iguales. Qué lindo escuchar esa corresponsabilidad, ese apoyo entre vecinos. Entonces, creo que eso es lo más clave, no se puede trabajar en la comunidad sin la comunidad. Y no se puede esperar que la comunidad cambie de un día para el otro. Creo que son cosas que se van transformando de poco a poco, tanto con la ayuda desde la academia, pero también con una corresponsabilidad desde la parte estatal, que poco a poco debe irse trabajando, y que sobre todo esta fuerza del cambio es la misma comunidad. Entonces, y de esta manera, a todos nuestros oyentes, a quienes nos ven y nos escuchan, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X como Proyecto Cuyay, y también en las redes sociales de Cuenca Radio Universitaria.
Y también no olviden que pueden acceder a nuestros programas anteriores en la plataforma de YouTube, buscándonos como Cuenca Radio Universitaria. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y les esperamos para el siguiente programa. Y recuerden que somos Cuyay, somos ternura. Somos ternura. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura.